nos grabe, porque hay más declaraciones fuertes. Fíjese que la abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX, la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar, se puso a desmentir, como solamente ella sabe, este infame cuento de la expropiación, otro intento en la guerra sucia contra el presidente López Obrador. Así fue como lo planteó la queridísima Laura Ceballos Alcázar. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi participación semanal para Sin Censura, el cuento de las expropiaciones. Primero, el contexto histórico. El 3 de febrero de 1997, por decreto del entonces presidente Zedillo, en su afán de tostonear, entre otras, la empresa ferroviaria de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emitió el decreto con que concesionaba a Terminal Ferroviaria del Valle de México SADCB, empresa en propiedad conjunta de Kansas City Southern de México, Ferrocarril Mexicano, Ferrosur y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la operación de una parte de las vías férreas del territorio nacional. El decreto inicia: el 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en la prestación del servicio ferroviario por otro que permitiera la participación de los particulares. Fin de la cita, señalando que las vías de comunicación y su entrega de concesiones, en el caso las vías férreas, no trastocaba la rectoría del Estado sobre ellas, ni se dejaba desprotegida la soberanía y seguridad nacionales, así como puntualizaba que se mantenía el dominio sobre tales vías de comunicación de acuerdo a la ley de la materia que elaboraron ex profeso. En el reglamento del servicio ferroviario respecto de las concesiones se explica que una persona puede obtener el derecho para una o todas las tareas siguientes: construir, operar, explotar una vía general de comunicación ferroviaria, prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga y pasajeros. También señala que se establecerían límites en dichas concesiones, tales como reservarse la facultad de otorgar concesiones a terceros para prestar servicio público de transporte de carga en general o cualquiera de sus modalidades. También para establecer condiciones suspensivas y obligarse a cumplir con compromisos de inversión que serían revisados cada 5 años y valorar la realización de los programas de inversión, construcción, explotación, conservación y modernización de la infraestructura, las mejoras en la eficiencia y seguridad del servicio, así como la estrategia para satisfacer los servicios de carácter social que se hubieran establecido. Todo muy bonito. Pero en un afán de ayudar a los amigos, los términos de las concesiones se hicieron como para siempre, porque en tratándose de servicios auxiliares, se dio medio siglo de vigencia y para accesos, puentes sobre vías férreas, cruzamientos e instalaciones marginales en el derecho de vía, el plazo se determinó indefinido. En una reforma calderoniana del 9 de diciembre de 2011, se flexibilizó aún más la temporalidad de la vigencia, permitiendo la renovación si se solicitaba 3 meses antes del vencimiento y la Secretaría comprobaba que el solicitante estuviera en posesión, propiedad o aprovechamiento del inmueble de que se tratara. Por su parte, la ley reglamentaria del servicio ferroviario sostiene que todas las vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro del dominio público de la Federación y que las vías férreas que se construyeran al amparo de un título de concesión pasarían inmediatamente a formar parte del dominio público con independencia de las condiciones y el plazo de esas concesiones. Total que la ley y el reglamento se hicieron para que quedara plenamente legalizado el traspaso de la obligación de prestar servicios ferroviarios por parte de México bajo un contrato de concesión que más bien parece un regalo, o al menos así lo han tomado los empresarios de la industria ferroviaria, que no han hecho más por las vías que mantenerlas en buen estado, que les conviene, pero sin impulsar
el servicio turístico o de transporte masivo de mercancías. Ahora bien, durante el lapso neoliberal, la descuartización del Estado mexicano para ser vendido como fierro viejo sirvió para que los poquísimos millonarios de México aumentaran en varios miles de millones de dólares sus caudales, porque en el caso de Germán Larrea, heredó de su papá una industria constructora bastante exitosa, quien fue acrecentando el negocio al fusionarse con otros empresarios siderúrgicos y metalúrgicos, y más tarde con el sector minero, que hay que señalar también que es un sector literalmente regalado a unos cuantos que se han enriquecido sin pagar impuestos, sin sueldos decorosos. Y también adhirió a su emporio otros rubros como el sector financiero, de refinación minera y la construcción ferrocarrilera. Todo el conglomerado se denominó Grupo México en 1988, ya que fue en el sexenio de Salinas de Gortari que adquirió a precio de ganga las minas La Caridad y Cananea, que es la mina de cobre más grande del país. También es dueño de Cinemex. Y recordemos que Grupo México es responsable del desastre minero más severo del país y seguimos esperando que se haga responsable. Y así, el segundo hombre más rico de México tiene más o menos 30,000 millones de dólares. Entre los presidentes vendedores y los empresarios aprovechados, se abrió la puerta para que estos tomaran las riendas de los trenes y las vías, y desde luego la supuesta supervisión por parte de los gobiernos fue una mentira, al grado que se creyeron los dueños plenipotenciarios de las vías de comunicación y de las minas y de los puertos y de las bandas de radio y televisión. Les dieron en su mero mole. En materia de trenes, dieron por descontado que jamás se retomaría eso de mover gente y mercancías por tierra. Nunca imaginaron que se frenara legalmente la expansión de sus negocios de usura y además que en el sureste se pusiera orden a los contratos de concesión y se limitara la forma en que iban a operar las empresas que, si revisamos bien, han abusado de ese permiso de operación que se les brindó. Las cosas eran extremadamente fáciles en términos de legalidad y todo fue quirúrgicamente constitucionalizado para que quienes pudieran interponer su objeción de conciencia jurídica se quedaran con las ganas. Por cierto, a todos esos decretos, concesiones, desmantelamientos, ningún diputado del PRI, del PAN o políticos prominentes, expresidentes, miembros del colegio y la barra de abogados, activistas de la simulación o ministros de la Corte se opusieron jamás, ni expresaron el mínimo atisbo de revisar la utilidad, finalidad o necesidad, porque consideraban que el Estado tenía entonces la función de dejar pasar, que John Locke había enunciado como corazón del liberalismo económico, y porque el esfuerzo de gobernar se aligeraba si se permitía que los empresarios coadyuvaran en la operación de servicios que ya no consideraban de interés público y utilidad económica, menos de seguridad nacional. Resultaba mejor venderlas y así se repartirían las ganancias. Y hay que recordar que la Corte de entonces estaba recién estrenada tras el decretazo sedillista que eliminó la configuración de la Corte con 26 ministros y que llegaron por una feliz coincidencia para hacer una de las 11 nuevas vacas sagradas. Es hasta este sexenio que nos damos cuenta de la real dimensión de este despojo. El país prácticamente era manejado como una tienda departamental que tenía varios gerentes que se robaban las ganancias con permiso del manager. La pobreza del pueblo mexicano no se debe a que no haya riqueza, sino a los saqueos que se institucionalizaron como parte de una estrategia muy macabra. Macabrona, pues. Los medios tradicionales escribieron ríos de tinta con expropiación, traición, pugna contra empresario, incertidumbre en el mercado bursátil, presión al sector productivo del país. Puras mentiras. El secretario Adán y el presidente Andrés Manuel explicaron que se trata de una revisión
a los derechos de paso que tienen todas las vías ferroviarias del país y que este tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos resulta fundamental para diversos trabajos relacionados con la construcción del tren transístmico, que además es una obra prioritaria y de seguridad nacional. Que además, en todo momento, la nación ha tenido y tiene total control en la rectoría de las vías generales de comunicaciones y que, por tanto, es necesario hacer uso temporal de un tramo de 120 kilómetros de sus vías, resguardándolas con la presencia de la Guardia Nacional. Todo ello porque después de varios meses de negociar y platicar en buenos términos con la REA y su grupo, habían quedado en que no habría problema en permitir la ocupación, pero como en todo negocio con anteriores gobiernos, el demonio de la ambición llevó a que este hombre, estúpidamente millonario a causa de todos los beneficios concedidos, exigiera 9,500 millones de pesos como indemnización. ¿Cómo es posible que sean tan pobres que no tengan otra cosa que dinero? Y sobre todo, que no hayan tenido para comprar dignidad ni conciencia social. Increíble que de los más de 20,000 kilómetros de vías que tiene concesionadas, tenga la miseria de no soltar 120 kilómetros. No es que no pueda, es que está acostumbrado a exigir botín como medida de presión. Esto es un rescate, una suspensión de la concesión. Una expropiación es diferente porque se requiere que el bien que se va a adquirir por parte del gobierno sea propiedad del expropiado. Por ejemplo, Juanito compra un terreno y hace una casa, pero el trazo de una carretera requiere cruzar su terreno. Se hace un avalúo, se acuerda un precio y se reubica a Juanito en otro sector con las mismas garantías de propiedad y posesión e incluso se construye una casa para Juanito. Aquí Germán obtuvo un permiso para usar, explotar y cobrar por el paso de otros en una vía que construyó México con el dinero de los mexicanos. Ahora que se está recuperando la soberanía nacional, se necesita desempolvar esas leyes y decretos leoninos y retomar esa rectoría que no es sino llevar a cabo todas las tareas y funciones del Poder Ejecutivo en favor de las personas y como resultado de un mandato popular para que se incluya a todos en el desarrollo del país. O sea, sacarle las uñas a esos empresarios que solo han sabido explotar a la nación sin responsabilidad ni consecuencias. Muchas gracias y hasta la próxima. Le digo que es muy interesante el planteamiento, el análisis que hace la queridísima Laura Ceballos Alcázar, detallar esa gran mentira de cómo es que supuestamente se están enfrentando a una expropiación y todo el panorama que conlleva a este tipo de personajes con muchísimo dinero, una fortuna inalcanzable. Qué bueno que lo puede plantear aquí la queridísima abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, en Sin Censura.